Karina Pacheco es una de las escritoras peruanas más interesantes de los últimos años. El Grupo Planeta, bajo el sello Seix Barral, ha reeditado su primera novela, La voluntad del Molle. Se trata de una estupenda novela que gira en torno a los secretos familiares, uno de los temas recurrentes en la narrativa de Karina. Justamente sobre esta novela conversé con Karina y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la Librería Sur, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. La Librería Sur, como saben, la pueden encontrar en la avenida Pardo y Aliaga, 683 San Isidro. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Karina Pacheco, aquí en Letra Capital. Hola Karina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre la reedición de La voluntad del Molle por Seix Barral en una muy bonita edición, con una muy bonita portada, que es además, si la memoria no me falla, tu primera novela. Sí, salió originalmente en marzo del 2006, o sea, hace 17 años, y fue la primera novela que publiqué. Y luego fue reeditada unos años después. Sí, a los 10 años, con el Fondo de Cultura Económica salió una edición conmemorativa que permitió también darle una mayor circulación al libro, que originalmente fue más boca a boca, y luego esas ediciones también se agotaron y Seix Barral se animó a hacer una nueva edición, o sea, es la misma novela, pero digamos cambiando de sello, el formato, haciendo algunos cuidados adicionales en cada nueva edición. Y estoy muy contenta porque está circulando bastante, estoy sorprendida que haya bastantes clubes de lectura, grupos de colegios que están leyendo la novela. Me siento muy emocionada porque esta primera novela siga teniendo tanta vida y además generando preguntas y reflexiones que creo que son interesantes a plantear. De hecho, al ser una primera novela, lo interesante es que es una novela, digamos, ya digamos madura, en el sentido de que no es una primera novela de aprendizaje, que suele pasar en algunos autores, ¿no? O en la mayoría, diría yo. Quisiera empezar hablando sobre algo que a mí siempre me obsesiona, digamos, que es el origen de los libros, y quisiera un poco proponerte una retrospectiva, ¿no? Si recuerdas cómo surge la idea de esta novela, que tiene que ver pues con estos secretos que se van revelando a partir de la muerte de Elena y su gran amor con Alejandro, y estas dos hermanas que terminan digamos, casi de detectives que van, ¿no? Siguiendo una pista a lo largo de la novela. ¿Cómo surge esa novela? Bueno, un preliminar es que en realidad esta no fue mi primera novela. En realidad yo había escrito 10 años antes, en los 90, una suerte de saga familiar que quiso hacer una novela iniciática, pero la mandé a montones de editoriales en su momento, todas me dijeron que no, o sencillamente no me respondieron. Entonces la dejé aparcada y quizás por eso ese primer ejercicio fue como un ejercicio para pulir lo que fue la escritura. Y de ahí me seguí dedicando más a la antropología, y como antropóloga he trabajado mucho temas de racismo, discriminación, temas de derechos humanos, violencia política. Entonces, de algún modo, todos esos temas que de algún modo convergen en esta novela los había abordado más desde el lado antropológico. Y específicamente esta novela, cómo empezó, yo la verdad no tenía idea de que todos estos temas que siempre me han interpelado e intrigado fueran a converger en la novela. Y ocurre que yo el año 2004, a mediados del 2004, había estado viviendo en España muchos años y tenía la necesidad de volver al Perú, tenía la necesidad de volver a la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, que era donde yo me formé como antropóloga. Sentía que tenía que
devolver a mi universidad algo de lo que había aprendido, ¿no? Y volví, pero al mismo tiempo era con el corazón desgarrado porque estaba dejando toda una vida en España al hacer ese retorno. No sabía si me iba a quedar de manera permanente en el Perú, si iba a volver. Y mi pregunta en ese momento, una pregunta que me latía era, ¿cómo no tener dos vidas al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo no poder estar acá y al mismo tiempo estar ahí? Y a raíz de eso, ¿cómo no tener una doble vida? Empecé a imaginar cómo será la gente que estando en un mismo país tiene una doble vida. O sea, en este caso me imaginé a una mujer que tuviera una doble vida, digamos, una vida visible. A raíz de esa pregunta, ¿cómo no tener una doble vida? Me pasó a imaginar un personaje, mujer, que lleva una doble vida, pero digamos en este caso en otras circunstancias en un mismo país. Y ahí me puse a pensar que, claro, historias de dobles vidas, de hombres que han tenido dobles familias, dobles vidas, ha habido muchísimas. Pero también ha habido, creo que no pocas mujeres que han llevado dobles vidas, solo que de un mundo mucho más cuidado y mucho más secreto, porque la sanción social que podría venir contra una mujer y en años anteriores podía ser feroz, ¿no? Entonces empecé a pensar una mujer que no solo hubiera tenido, digamos, una otra pareja, porque eso es mucho más común todavía, sino que hubiera tenido un hijo. Porque he sabido de casos de mujeres que han tenido hijos, sea por los motivos que fuera, que los tuvieron que esconder, que se inventaron una historia durante el tiempo del embarazo y luego volvieron a su vida. Y entonces la historia empezaba por ahí. Las hijas iban a descubrir la historia de esta madre ya cuando muere y se van a dar cuenta que la vida que han tenido es una farsa. Y en principio la idea iba por uno de los canales por los que discurre la novela, ¿no? Somos una sociedad tremendamente conservadora que fija unas reglas ideales que son muchas veces tremendamente crueles y que en particular en el caso de las mujeres fueron bastante drásticas, ¿no? Había un control sobre la vida de la mujer muy fuerte, lo que hacía que la trama se fuera por ese lado, ¿no? La doble moral, la hipocresía, iba por ese lado de la tragedia que puede provocar una sociedad que marca unas reglas de clase, digamos, también, si quieres, con temas de discriminación racial terribles, y además una doble moral bien hipócrita, ¿no? Donde todo el mundo se salta la regla, pero todo el mundo actúa como si estuviera viviendo en el marco. Ese tema de la doble moral en el Perú es un tema que persiste y me sigue molestando, ¿no? Y a mí cuando escribo novelas me gusta pelearme y bronquearme con las cosas que me molestan. Entonces iba por ese lado, pero cuando empecé a figurar por qué ella se le prohibió tener esa vida, y está bien claro que cuando alguien te prohíbe algo, hay dos opciones mayoritarias: o acatas y te quedas con la bronca de haberlas acatado o con una tristeza que puede permanecer escondida, o en otros casos buscas la manera de rebelarte y de ir con todas tus fuerzas contracorriente de esa prohibición. Y decía, ¿ya qué podía haber sido? ¿Por qué mantuvo esa doble vida? ¿Por qué, por más de que se casó y tuvo otra familia, por qué mantuvo otra doble vida? ¿Cuál pudo ser la razón? Y ahí, ¡pum!, de frente vino todo este tema de que los padres le impiden por un tema de que son unos arribistas, unos hipócritas, pero que envuelven su amor en prohibiciones, ¿no? Entonces por ahí, y ahí venía el desencadenante, ¿no? ¿Por qué? Porque no consideraban que ese marido podía mantener el estatus o mejorar el estatus de la hija, y sobre ese hecho van produciendo cosas monstruosas, pero envueltas en amor. Y ese es el drama de muchas familias peruanas, creo, ¿no? O sea, la crueldad de las prohibiciones se envuelve en cariño. Lo hago por tu bien. Esto te vas a arruinar la vida. Y claro, esas palabras en realidad parece que se dicen con amor, que tienen un grado de digamos,
de coherencia, pero lo que hacen es montar un aparato social, ya no solo familiar, que se sostiene en una serie de hipocresías y crueldades. Y bueno, ya la novela luego va a tocar otros temas, ¿no? El de la violencia política, va a indagar más en los temas de el racismo interior. Sí, justamente eso que dices de la doble moral me hace pensar un poco en cómo estas dos hermanas, digamos, le choca esa desvelo de la verdad, ¿no? Es decir, la imagen que tenía de su abuela como una persona amorosa, como de alguna manera se echa trizas, ¿no? La misma tía abuela, en fin. Pero la novela, como tú planteas, o como tú comentabas, es una novela que trata justamente sobre el clasismo, ¿no? Es decir, mencionas justo cómo la madre Elena, digamos, prohíbe esta relación con Alejandro, justamente por un tema clasista, ¿no? No lo ve como un marido, digamos, ¿no? Óptimo. Pero en realidad, más allá de eso, la novela nos muestra muchas aristas del clasismo, ¿no? Se me viene a la mente solamente una escena que puede ser ilustrativa, que es refiriéndose creo que se llama el personaje Otilia, que es la persona de servicio de su tía abuela, ¿no? Muy temerosa, ¿no? Y el comentario que le hacían otros familiares de que le diera, no sé si se empleó la receta, pero sí, ¿cómo hiciste para educarla tan bien a tu personal doméstico? Que me parece alucinante, ¿no? Sí, es que claro, ese es el tema, ¿no? El Perú es un país en el cual ha habido las familias, en el momento que tenías un poco de dinero, ni siquiera sin tener que ser rico, podías tener una persona que trabaja para ti y se medía la calidad de esa persona en cuanto a la sumisión mayor que pudiera tener a tus órdenes y a tus caprichos incluso, ¿no? Entonces, claro, la situación de vulnerabilidad de muchas empleadas y no pocos empleados domésticos, que además, imagínate, eran enviados de niños a veces, ¿no? 6, 7 años a vivir con una familia, a trabajar para esa familia. La familia sintiendo que le hace un favor porque le está dando comida y a lo mucho a veces, a lo mucho un poco de escuela, ¿no? Pero ese niño es tan vulnerable que han sido miles de niños en esas circunstancias trabajando en el servicio doméstico y en un entorno distinto, y lo único para la sobrevivencia es someterse, ¿no? ¿Qué posibilidad de rebelión podían tener? Ese es el otro drama, y creo que la novela también trabaja esos personajes secundarios que son estas dos viejas empleadas domésticas, que lo que las une, trabajan en casas distintas, pero lo que las une es que tienen ese común origen y de algún modo han dedicado su vida a una familia sin tener una vida propia. Y la gente, digamos, dice, qué bien, qué suerte que tener a alguien así. Tú dices, qué desgracia para ellas, ¿no? Sí, son varios dramas. A mí me gusta mucho trabajar el personaje secundario porque, como en la vida misma, los personajes secundarios de nuestras historias o de nuestras historias nacionales constituyen pilares tremendos que pueden contar mucho de una historia. Y siempre me ha parecido, y bueno, es algo que se plantea en la novela. Una vez uno de los personajes dice, si ellas contaran la historia del Perú, qué atroz sería la fotografía que sale. Claro. Sí, ahora que mencionas eso de los personajes secundarios, es una de las características que yo veo en tus novelas, ¿no? Es el trabajo de los personajes, ¿no? O sea, están muy bien construidos, uno casi que digamos que los conoce, pero no solamente justamente a los protagonistas, digamos, no solamente a las hermanas, ¿no? y en la pesquisa a la misma Elena, sino a otros, ¿no? A los que, digamos, a los que están en la periferia. Eso tiene que ver digamos, con tu interés, digamos, antropológico, o cómo surge ese interés de construir también a todos los personajes, digamos. Bueno, yo creo que viene del método antropológico. Yo he trabajado mucho como antropóloga
años de años, y de vez en cuando todavía hago algunos trabajos de antropología. Y siempre parte del método antropológico es que cuando tú vas a ir a hacer una entrevista grupal, por ejemplo, está bien entrevistar a los líderes que te pueden decir un montón de cosas, pero siempre tienes que entrevistar a un buen grupo de la gente, entre comillas, del común. Porque lo que te están contando los líderes es su visión desde la cabeza, pero la realidad no se construye desde ese lado. O sea, hay todo un espectro alrededor. Y si no completas tu investigación preguntándole, no sé, al panadero, al señor que produce las alcachofas, y que te diga cómo ve la realidad desde ese punto de vista, la figura va a estar incompleta. Es como, o sea, es como que 2 más 2 son 4, y eso es bien fuerte. Quizás por eso es que también en las novelas es como que naturalmente toca indagar y no ponerlos como objetos, meros objetos que dicen alguna cosa y sin mayor trascendencia. Muchas veces lo que hacen, dicen o observan tiene una trascendencia muy grande en la trama. Bueno, además del clasismo, otro de los temas es, que lo mencionaste al inicio, es la violencia política, ¿no? Que va entrando, digamos, en escena más adelante en la trama, ¿no? Que tiene que ver justamente con el terrorismo, y también cómo de alguna manera ciertas circunstancias pueden hacer que alguien termine absorbido por ciertas ideologías de violencia, ¿no? Como, no quiero hacer spoiler, pero hay un personaje, ya cuando la lean van a darse cuenta quién, que cae, digamos, en esas garras, pero uno ve pues todos los padecimientos, toda esa ira que va engendrando él desde niño, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, yo creo que en realidad, o sea, sobre las causas de qué motivó a tantísimos jóvenes a involucrarse en Sendero Luminoso y cometer una serie de atrocidades, pueden ser múltiples las causas, ¿no? Pero sin duda hay en muchos una suerte de frustración e indignación frente a un estado de cosas que no pueden cambiar, que sienten que solo la violencia va a poder reventar ese estado de cosas, ¿no? Entonces, sin duda, Sendero Luminoso se aprovechó, sabía que ahí podía, en ese sentimiento y nutriendo este sentimiento, podía tener un buen caldo de cultivo, ¿no? Y claro, desarrollar un personaje y desarrollar cómo ese niño que podía haber tenido otro tipo de mirada, pero desde su nacimiento prácticamente está sometido a una serie de crueldades provocadas por la pobreza, provocadas por el racismo que le toca vivir en carne viva, y por la exclusión, unida claro, al descubrimiento de otra historia, esa bronca en ese momento y ese deseo de acabar con todo ese estado de cosas del mundo lo conduce, porque creo que cuando miramos al terrorismo o a las personas que se implicaron en el terrorismo simplemente como monstruos que aparecen de la nada, es una actitud bastante infantil, ¿no? Es como decir, eran unos locos, unos malos. No, o sea, todos tienen una historia de vida detrás, y creo que como sociedad tenemos que preguntarnos qué tipo de sociedad tenemos para que miles y miles de jóvenes se implicaran en un grupo que propulsara la destrucción como elemento para cambiar al Perú. Por supuesto. Y además para que no se repitan esos episodios, sí. Porque si no sabemos por qué ha surgido, en cualquier momento puede volver a pasar, ¿no? Sí, por eso lugares como el lugar de la memoria son tan importantes, y es tan absurdo que se pretenda cerrar un lugar de la memoria donde está contando de lo que pasó.
y que se difame los contenidos, haciendo que la gente sin ver el lugar condene, cuando es un lugar donde podríamos aprender tanto, reflexionar tanto, y también es un espacio para honrar a los miles de muertos y al Perú que pudo haber tenido otra historia, ¿no? Y entonces hacer memoria es tan fundamental. No hay país así, no hay país que haya salido adelante sin un profundo ejercicio de memoria, o sea, definitivamente. Un poco para ir terminando, Karina, ¿qué significa para ti, digamos, como autora, la reedición de esta novela? Pero también, porque no es la única novela que ha sido reeditada, esta reedición de tus novelas anteriores. Mira, para mí es, obviamente me llena de aliento, porque cada proceso creativo implica tanto esfuerzo, sacrificio, a veces desgarros, porque te tienes que separar de familia, de un montón de cosas para poder concentrarte en una novela, que saber que esas novelas siguen manteniendo una vida, que siguen generando diálogos con diferentes grupos de lectores, y que la trama permanece de algún modo convocando atención, es, como escritora, significa un aliento muy grande. Entonces estoy muy contenta porque de mis primeras novelas ya casi todas se han reeditado, ¿no? Creo que solo falta reeditar Cabeza y Orquídeas, y bueno, las últimas obviamente por obvias razones, porque son muy recientes, todavía no se han reeditado, pero las 3 primeras ya están reeditadas, la quinta también, El Bosque de tu Nombre, se ha reeditado, y convocan muchos lectores, y entonces es emocionante y es un aliento. Muchas gracias, Karina. Siempre es un placer conversar contigo. Y bueno, yo recomiendo mucho La Voluntad del Molle con Seis Barral. La pueden encontrar ya en todas las librerías y por supuesto aquí en Sur.